No, no me deja, maestra, pero ¿se la puedo decir? Ay, perdóneme, no la escuché. Sí, claro. Bueno, yo elegiría sueldo y también elegiría, no sé si vi mal, pero está la variable sexo. Ok. No sé si se puede hacer con esto de las variables Dumi, creo que sí. Verificar si el sueldo, el sexo de la persona influye en el sueldo. Ok. Ok, bueno, muy bien planteamiento. ¿Los demás? Bueno, yo elegiría, buenas tardes, maestra, Buenas tardes. educación y vivienda para conocer qué tanto influye la educación en el tipo de vivienda que tiene cada familia. Ok. ¿Los demás? Acuérdense que ahorita vamos a construir la función en Stata. ¿Los demás no hicieron la tarea? No, profesora, yo en particular no la hice. Ok. Kenia, Nicolás. Ok. El ingreso y la zona económica para saber el nivel de educación, pero ¿qué tiene que ver eso con la educación? Ok, pero aquí en tu planteamiento te hace falta la variable de educación, ya sea de los hijos de los que están planteando el ingreso de los jefes de familia, que para poder llegar a esa conclusión, porque si no simplemente tú analizarías el nivel de ingreso en función a las zonas geográficas. Nosotros no podemos decir que el ingreso y la zona económica va a establecer el nivel de educación sin tener los datos. Podemos utilizar otros, digamos que otras fuentes secundarias que han llegado a estos estudios, pero de todas maneras a través de la regresión que planteé se quedaría corta porque tú no lo demostrarías, tú estarías utilizando una hipótesis de otro ejercicio, de otro trabajo. Entonces, está bien, pero le faltaría una variable. Entonces, Alejandro nos dijo vivienda versus educación, cómo influye la educación de la gente en tipo de vivienda. Ok, ¿y cuál sería tu variable, Dumi, Alejandro? Perdón, no le alcanzo a comprender. Sí, nosotros estamos hablando de modelos de variables dicótomas. Acuérdate que nosotros la tarea era ver qué variable podemos explicar en función a una variable cualitativa o dicótoma. Por eso tu compañera Livia nos hacía la propuesta de que el salario y el sexo, la variable dicótoma sería la variable del sexo. Ella no tomó las zonas económicas, ella dijo, bueno, la del sexo podría ser
la de nuestra variable cualitativa, ¿no? Y entonces Arnulfo nos dice, podría ser la de raza. Viene una variable que se llama raza en esta encuesta. No recuerdo que venga una que diga raza. Entonces, si no viene, pues va a ser difícil clasificar nuestras variables para poder hacer ese análisis, Arnulfo. Entonces, déjenme compartir las pantallas, pero por alguna razón no me deja. Me voy a desconectar por unos segundos, me voy a volver a conectar para poderles compartir mi pantalla y comenzar la clase. La bebé, la bebé. No, compañera. Disculpa, pero por No, creo que tiene el mute, maestra. Les comentaba que es importante que al finalizar la clase les compartan el link de la grabación porque no recuerdo haber visto la grabación del día sábado. Y recuerden que hay compañeros tanto de su grupo que van en ordinario como quienes están recursando su materia en este momento. Entonces es importante que lo comparten vía el grupo de WhatsApp. Ok, nada más fue un comentario. Vamos a dar inicio entonces y en la clase pasada habíamos aprendido a cómo debemos de clasificar nuestras variables dicótomas. Nuestras variables dicótomas son aquellas que implementamos entre un 1 y un 0, que describen una cualidad. Entonces, nosotros habíamos dicho que las variables dicótomas necesitan tener son en función de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios y esta se hace en función de una variable y que yo les había dicho que en realidad esa es la que ahorita vamos a elegir entre todos, es igual a alfa, que le vamos a poner A minúscula para decir que es alfa, beta 0, zona económica 1, más beta 1, zona económica 2, más beta 2, zona económica 3. ¿Por qué? Porque acuérdense que la trampa de las Dummy nos dice que no debemos de contemplar todas las variables cualitativas, porque de ser así nos estaríamos cayendo en multicolinealidad. Por lo tanto, vamos a elegir entre todos. Ustedes me pusieron en pantalla, o más bien las que ustedes propusieron, fue salario, ingreso, aquí está, salario mínimo, ingreso, ¿cuál es de todas? Ingreso corriente, ingreso por trabajo, ingreso por subordinado, ingreso independiente. ¿Cuál vamos a utilizar? Ingreso corriente, ingreso por trabajo, ingreso por trabajo, ingreso. ¿Cuál proponen? A ver, levanten la mano quien opine que la de ingreso corriente y la otra por ingreso. ¿Cuál otra me habían dado? La variable educación, creo. A ver si está aquí, porque creo que me dieron variables que hay algunas que no están. Viene ingreso, viene gasto,
Viene educación formal del jefe, de esparcimiento y educación promedio de todos. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Cuál va a ser nuestra función? Pues el comando para hacer una regresión es regress. Y ahí vamos a poner la variable y, que ustedes me van a decir cuál. Ahí sigo esperándolos. En función a las nuestras zonas que construyen. Pues puede ser educación. Educación, ¿qué había? Educación general, educación formal. La última, que es educación, es general para todos, ¿verdad? Ese es el promedio de educación. Acuérdense, descargaron un PDF con la descripción de cada una de estas variables. Ahí viene exactamente a qué se refiere cada variable. Bueno, vamos a iniciar. En lo que ustedes piensen, ustedes van a hacer 3 regresiones distintas a la que vamos a hacer y esa sí la tienen que cargar como tarea. Acuérdense, es importante que lo escuchen, sobre todo para los que están en diferido y que lo van a escuchar el día de mañana, o, bueno, más bien al rato, porque mañana es la siguiente clase. Vamos a utilizar primero el ingreso. El ingreso corriente de todas las personas en función a las zonas. ¿Ustedes creen que cambien el ingreso en función a las zonas geográficas que ustedes construyeron? Bueno, pues la respuesta va a estar en función a esta regresión. Y vamos a correr la regresión de tal manera que la constante nos va a dar la zona económica 4, que no estamos agregando. Si nosotros omitiéramos la constante poniéndole la opción no constante, ustedes observan que al eliminar, bueno, me faltó la zona económica 4. Ustedes tienen 4 zonas económicas. Entonces, agregamos todas, pero eliminamos la constante para no caer en multicolinealidad. Ese es como nosotros evitamos la trampa de las dummies. Con eso nosotros obtuvimos una regresión con 0.31% del R cuadrado. Esto porque solamente estamos contemplando una variable. Este tipo de modelos se les conoce como ANOVAs, porque solamente estamos utilizando una variable numérica o cuantitativa con respecto a nuestras variables cualitativas. A través de estas regresiones, nosotros estamos calculando el ingreso promedio de cada una de estas zonas, de tal manera que nosotros decimos que a través de esta regresión, que la zona con mayor ingreso económico es la primera. ¿Qué estados, se acuerdan qué estados toman parte de esta zona económica? Ustedes las construyeron, acuérdense. ¿Qué estados? Sí. A ver. Estoy abriendo aquí. La 1 es Baja California. ¿Dijo la 1? ¿Es norte? Tú le dejas apretado y ya. Sí, la 1. Bueno, es Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Sur, Sinaloa y Durango. Ok, y la más baja es la 4. Uh-huh. ¿Qué estados intervienen en esta zona económica? Solamente hay 3, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ok. Con respecto a lo que conocemos a nuestro país, ¿ustedes están de acuerdo con estos resultados? Me acomodé mi cabello de atrás. Bueno, yo con él... Bueno, primero tengo otras... Bueno, en las zonas que yo puse,
En la zona 4 es Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que es la zona sur. Ok. A ver, vamos a tabular. Nombre del estado y las zonas. La primera, como bien lo dijo su compañera, era Baja California, Baja Sur, Chihuahua. Bueno, aquí está Chiapas, que debería ser Chihuahua. En realidad está mal. Está Chihuahua. mal construida la rutina, el archivo que yo tomé, tienen ese error. Acuérdense, alguien de ustedes subió y lo tomé. Durango. Por lo de Distrito Federal, ¿no? Ajá, exactamente, por lo de la Ciudad de México, ahí es donde se equivocaron. En Ciudad de México lo metieron a la zona 4 cuando en realidad tiene que corresponder, creo que a la zona 2, si no me equivoco. Ciudad de México. Entonces, pero independientemente de la clasificación que nosotros hayamos tomado, por eso es importante ustedes que vean bien los estados que tienen que ver con la zona 1, la 2, la 3 y la 4. Esta base de datos ustedes me la proporcionaron. Está mal, sí, tiene un error, pero ustedes mismos la van a rectificar. Y esta base de datos la deben de ver. ¿Por qué? Porque la conclusión va a ser, si ustedes dicen que el norte es la zona económica 1 y que la zona económica sur es la 4, que en realidad en sí está Campeche, está Ciudad de México, ahí ya se rompe, está Oaxaca, está Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Es decir, que aquí tiene un error y tiene un sesgo. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, si nosotros sacáramos el promedio del ingreso solamente de la Ciudad de México, va a tener un sesgo hacia arriba. Probablemente este valor que sacamos de 37,000 trimestrales, acuérdense que esta encuesta de ingreso-gasto viene en periodo trimestral y nos está diciendo que el ingreso promedio es de 37,000 en la zona sur, pero en estas zonas que ustedes clasificaron, agregaron a la Ciudad de México, por lo tanto va a generar un sesgo hacia arriba. Probablemente el ingreso promedio no llegue ni a los 30,000 de la zona económica 4. Si nosotros hiciéramos simplemente una tabulación del ingreso corriente, que es nuestra variable, hacemos un resumen, vamos a ver cómo se comporta en función a nuestros perfiles nuestro ingreso. Es decir, que el 1% de la población solamente gana 5,814 pesos trimestrales. Ustedes se imaginan para cuánto les alcanza a ustedes que si tuvieran que ir a la escuela, con esos 5,814 les alcanzaría durante 3 meses. La pregunta es, el 99% de la población gana 22,000, más bien el 1% de la población, aquí es al revés, porque acuérdense, el primer decil gana el 99% de la población. El último decil, que es del 99%, solamente el 1% gana 220,281 al trimestre. ¿Cuánto es al mes? Ahí se ve la diferencia y que más adelante, si nos dé tiempo, podemos ya analizar a detalle los comandos que nos proporciona Stata para poder llegar a este coeficiente de Gini o poder llegar a otros parámetros de pobreza con el que nosotros medimos. Pero esta base de datos nos sirve para poder llegar a esos parámetros. Sin desviarnos tanto del tema, lo importante de este trabajo, que ustedes aprendieran a clasificarlo, era eso, que no podamos generar sesgos. Es importante clasificar bien, porque si tenemos un sesgo, pues nos va a generar y nos va a repercutir directamente en nuestro resultado. Entonces, maestra, sí. yo sí
bueno, sí puse la observación del distrito. No sé si tenga oportunidad de abrir mi tarea o si quiere, pues podemos seguir trabajando con esto. De hecho, esta actividad ustedes se lo llevan de tarea. Hasta aquí se acaba este ejercicio. Vamos a descargar otras bases de datos. Okay, Igual de la encuesta ingreso-gasto. Pero a mí lo que me interesaba era observar, porque hay que ver la ANOVA y la ANCOVA. Ya vimos la ANOVA, que era lo importante identificaran ustedes cómo se clasifican las bases de datos, que es una variable dummy. Una variable dummy simplemente es una variable entre un 1 y un 0, que representa una cualidad. Y ya lo vieron. En la siguiente vamos a ver un tema más de género, muy parecido a lo que tú planteaste, Livia, pero vamos a utilizar otras bases de datos. ¿Por qué? Porque esta base de datos no viene diferenciado entre si es hombre o mujer, solamente viene contabilizado. Entonces, eso nos va a permitir trabajar a detalle. Vamos a intentarlo, pero recuerdo que esta base de datos le faltaba y también me interesa que aprendan a unir bases de datos. Entonces, ahora nos vamos a ir a INEGI, a la misma apartada de la encuesta, y vamos a descargar la base de datos de ingreso y la base de datos de población. Esas dos bases de datos pesan más que esta base de datos, por lo tanto se va a tardar. Es importante que la descarguen desde hoy para que mañana a primera hora ya la tengan y podamos trabajar con ella. El día de mañana concluiríamos con el tema de las variables dummies con los modelos ANCOVAS y ANOVAS. Entonces, lo importante es que aprendamos a clasificar las variables. Ahora, a interpretarlas. Si ustedes observaron cuando yo quité la constante y cuando no estaba la constante, cuando no le especifiqué que no me agregara la constante, las vuelvo a correr. Aquí está. Corrí primero solamente las primeras 3 variables dummies, que es m menos 1. ¿Por qué? Porque estoy incorporando la constante. Stata automáticamente la incorpora. Para yo llegar a mi coeficiente que me dio cuando yo le dije, no me des la constante, yo necesitaría irle sumando. Es decir, yo con la primera regresión, yo obtuve automáticamente la zona económica 4, que ustedes observan tiene el mismo resultado. Pero cuando yo observo, cuando le quité la variable dummy, simplemente me dio la diferencia. Es decir, la zona económica 1 gana 17,145 más que la constante, que es la zona económica 4. La zona económica 2 gana 12,563 pesos más que la zona económica 4. Y la zona económica 3 gana 3,790 pesos más que la zona 4. Entonces, nos evita hacer ese cálculo a través de esto, de decirle y especificarle a Stata que no nos agregue la constante, y a través de esta opción que se especifica después de la coma con la no constante, ya nos está dando directamente estos coeficientes, y estos coeficientes lo que representan son los promedios. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esta regresión? Independientemente de que ahorita tiene sesgos, ustedes me lo van a mandar ya con todas sus correcciones, y acuérdense, para todos son las mismas zonas económicas. Ustedes, creo, por vía WhatsApp mandaron una zona económica que eligieron. Entonces, ustedes van a ver a qué se refiere estas zonas económicas, las van a ajustar y van a comprobar que efectivamente la zona norte va a tener un ingreso mayor que la zona sur. Aunque en este sentido, este valor tiene un sesgo por incorporar la Ciudad de México. Entonces, ustedes me van a entregar cada uno de estos coeficientes. Por lo tanto, nosotros podríamos reescribir nuestra regresión. Nuestra regresión es igual a ingreso, que es igual a la zona económica 1, o bueno, más bien, vamos a utilizar la que no usamos la constante.
es igual a 37.727.17 más mi beta 0. ¿Cuál es mi beta 0? Acuérdense, es esta. Y aquí le voy a poner mi zona económica 1, perdón. Y así sucesivamente. De tal manera que yo le estoy especificando en esta ecuación que mi zona económica 4 no la incluí. Si yo usara la no constante, ahí sí, yo ya tengo mi promedio. Y entonces, ¿cómo llegaría yo a la conclusión? El promedio de ingreso corriente de mis zonas económicas varía teniendo que la de mayor ingreso es la zona económica 1 con un promedio de 54.872.8 pesos trimestrales. Y así sucesivamente en todas las zonas económicas. Para eso me sirven este tipo de modelos. Es una forma diferente de llegar a las conclusiones. ¿Se acuerdan ustedes en estadística? Ustedes hacían el resumen estadístico. Si yo hiciera lo mismo, por ejemplo, si yo hiciera table, este es otro comando que no hemos visto, le voy a poner zonas, coma, C, y le voy a poner MEAN, que es el promedio, y voy a usar la misma variable que es ingreso corriente. De tal manera que llego al mismo resultado. Es decir, yo hago un concentrado estadístico de la promedio en función a las zonas. Y si ustedes ven, el mismo resultado de la regresión me lo da este resumen estadístico. En estadística lo que nosotros hacíamos era hacer pruebas de medias para saber si en realidad era significativa o no significativa esta diferencia, si el promedio se comporta igual o no. ¿Se acuerdan de las famosas hipótesis de 2 colas, de una cola, y qué hacíamos con la T-de-Student? Para eso, digamos que nosotros nos evitamos todo el rollo estadístico de la T-de-Student haciendo una regresión a través de que aquí ya intrínsecamente ya viene incluido esta T-de-Student, en la cual nos dice si es significativa o no la variable y si existen esas diferencias. De igual manera nos dice que el ingreso o tiene un efecto del 31% en función a la zona en la que se encuentre, pero todavía existen más factores que modifican el ingreso corriente de las familias. Entonces, simplemente estamos haciendo un análisis muy sencillo en el que estamos contemplando solo el ingreso corriente y las variables dummies. A este tipo de modelos se les conoce como como modelos ANOVAs. En los modelos que nosotros incorporamos tanto variables cuantitativas en las variables independientes, nosotros las vamos a hablar como ANCOVAs. ¿Por qué? Porque no solamente va a incluir las variables entre el 1 y el 0, que son las dummies. Entonces, déjenme, ahora vamos a ver la hipótesis del sexo que había dicho su compañera. Como bien se lo comenté, solamente viene el sexo del jefe de familia. Si yo lo tabulo, me da 2 variables y me dice, existen 63.230 hogares que son, vamos al PDF que ustedes descargaron, déjenme abrirlo, o más bien ustedes revísenlo y coméntenme a qué se refiere el 1 y el 2. Si no me equivoco, el 1 se refiere a mujer y el 2 al hombre, pero déjenme revisar. Ustedes descargaron también su PDF, así que consúltenlo.
Es 1 hombre y 2 mujeres. Eso es lo que nos dice el PDF descriptivo en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares del 2020. Entonces, vamos a hacer un list para ver cómo nos muestra nuestra base de datos el sexo jefe. Bin 1 al 5. Entonces vamos a hacer una nueva variable dummy en el cual se va a llamar sexo. Y le vamos a poner un 1 cuando sea mujer. Habíamos dicho que el documento nos dice que cuando es 2 es mujer y cuando es 1 es hombre. Entonces, sexo es igual a 1, sí. Y sexo jefe es igual a 2. Ok, entonces nos dice que es tipo humano. Vamos a ponerle comillas porque viene como texto y vamos a replay sexo es igual a 0 si sexo es igual a punto. Sexo. Pues de tal manera que tenemos nuestra variable dummy sexo, que aquí le voy a poner en la etiqueta, le voy a poner que se refiere 1 es igual a mujer. De hecho, creo que lo podemos etiquetar. Le vamos a agregar aquí, crear etiqueta. Le vamos a poner el valor 1, etiqueta mujer. Añadir y vamos a ponerle 0, etiqueta hombre. Ok, entonces, etiqueta, valor 0. Ahí está. Ok. Aquí vamos a ponerle un nombre y le vamos a poner sexo. De tal manera que si yo vuelvo a hacer mi tabulación, me va a aparecer ya que 1 es igual a mujer. Entonces, si nosotros hiciéramos una regresión nuevamente, utilizando nuevamente el comando regress, pero ahora nuestra variable también, bueno, a ver, vamos a utilizar ahora el salario, creo que por aquí estaba, ingresos, sueldo se llama la variable. Sueldo, y le vamos a poner la variable sexo, que es nuestra variable dummy. Y nada más. Con eso, nosotros vamos a obtener que la mujer gana menos 5,772 pesos en promedio, menor que los hombres. De tal manera que nos dice que los hombres, los jefes de familia, en promedio ganan 23,759 pesos al trimestre. Y las mujeres ganan menos 5,772 pesos a ese sueldo. Es decir, si nosotros hiciéramos simplemente un display y hacemos la resta, vamos a obtener el ingreso que tiene la mujer. Entonces dice, la mujer gana 17,987.021 pesos al trimestre. Y el hombre gana 23,759.71 pesos al trimestre. Si nosotros generáramos una nueva variable en el cual calculemos el salario al mes, ya no trimestral, pues simplemente hiciéramos la división de los sueldos entre 3 y volviéramos a correr nuestra regresión, pero ahora vamos a utilizar sueldos, salario, pero así, salario, mes, y le vamos a poner la variable sexo, que es nuestra variable dummy, que es referente a la mujer, de cual nos dice que los hombres en promedio ganan 7,919 pesos al mes y las mujeres ganan menos 1,924 pesos al mes. De tal manera que si volvemos a hacer el cálculo, vamos a llegar
que el salario, el promedio salarial de la mujer es de 5,995 pesos. Entonces, nuestra interpretación de este planteamiento, llegaríamos que la mujer gana, la brecha salarial entre la mujer y el hombre es de 1,924 pesos mensuales y que la mujer sigue ganando menos con respecto a los hombres. Si nosotros incorporáramos, no sé si aquí tengamos la variable, pero si incorporáramos una variable en función a la experiencia en años en función de los géneros, nos podría decir cuánto se abre esta brecha en función a la educación o en función a la experiencia que existe en función a los sexos. Entonces, vamos a ver, yo vi una que decía, bueno, aquí dice educación formal del jefe del hogar, vamos a ver cómo se escribe y si podemos de una vez construimos en función a esta base de datos un variable ANCOVA. Acuérdense, estamos simplemente ahorita construyendo modelos ANOVAs. Entonces, vamos a ver básicamente cómo educación formal del jefe de hogar. A ver. Y nos vamos a ir nuevamente al PDF, donde teníamos la descripción, para saber qué significan estos números de categorías que nos pone. Ok, es nivel escolar que asiste, grado escolar que asiste. Y educación formal del jefe de hogar. 1 es sin instrucción, 2 es preescolar, 3 primaria incompleta, 4 primaria incompleta, 5 secundaria, 6 secundaria, 7 preparatoria, 8 preparatoria completa, 9 profesional y 10 profesional completa y 11 posgrado. Entonces vamos a ver. Vamos a convertirla en numérica, a ver si hay alguna que diga años educados. Si viene esa estaría su educación, a ver, vamos a ver a qué se refiere esta. Si vienen los años educados en promedio, eso nos ayudaría, pero vamos a ver en la descripción de PDF para construir una ANCOVA, porque educación en nuestro PDF nos dice que se refiere, aquí está, sí, educación, más bien se refiere a gastos en artículos de servicio de educación. Okay. Entonces, Maestra, ¿las ANCOVAs mezclan cualitativas y cuantitativas? sí, las ANCOVAs son cuantitativas y cualitativas. Por eso, si yo convierto esta variable, aunque viene categorizada en números, pues es textual porque vienen por cualidades. Pero si nosotros lo traduciéramos en años, al final de cuentas, como viene en un grado ascendente a descendente, nuestro número 11 quiere decir que está en el mayor nivel educativo. Entonces, si yo hago eso y convierto mi variable de texto de educación jefe, educa jefe. Acuérdense, para convertir una variable de texto a numérica es de string. Y entonces le pongo de string en mi variable y le pongo que replay porque me la va a reemplazar. Ok, me equivoqué, es educa. Acuérdense, eso es importante, escribir muy bien los nombres porque por eso nos provocan los errores. Entonces, de string, educa jefe, replay, vamos a volver a tabular esa misma variable. Ok, cuando nosotros ya no vemos un 0 antes del 1, ya sabemos que es numérica. Entonces, vamos a hacer un modelo ANCOVA con el mismo que ya habíamos hecho del salario, pero ahora le vamos a poner, lo vamos a multiplicar. Vamos a hacer una variable multiplicativa del sexo multiplicado por la educación del jefe de familia para ver cómo se comporta. Entonces, vamos a correr este modelo. Ok, sexo
Creo que va con... Ok, vamos a crear la variable antes de correrlo. Entonces vamos a ponerle variable multiplicativa. Variable multiplicativa. Salario, sexo, vamos a ponerle educación, educa, Hola, Contero Ochoa. educa, sexo. Es decir, Hay educación por muchos. sexo, Oye, que es fíjate igual que tengo una duda. a, le vamos a poner ¿Dónde sexo podría conseguir multiplicado una por constancia de estudios? educa, jefe. De tal manera que si ustedes recuerdan, la variable sexo es una Pero variable yo, por ejemplo, ya Dummy. terminé Por desde lo tanto, diciembre. cuando Bueno, es 1, desde es noviembre mujer. pagué Y mi cuando es titulación 0, y todo. pues es Pero ya hombre. no tengo Cuando el nosotros acceso a la multiplicamos liga. 0 por Más bien cualquier para poder variable, entrar. nos va a dar 0. De tal manera que ¿Cómo le puedo nosotros hacer? solamente vamos a contemplar la A educación ver, de la espérame mujer tantito, en función a por favor. esta variable, porque la variable dummy que Listo. estamos contemplando es de la mujer. Si nosotros Ya. quisiéramos contemplar lo inverso, tendríamos Sí, que gracias. hacerlo de forma inversa. Entonces, nos vamos a ir a nuestro modelo regres nuevamente. Ajá. Nos vamos a ir al salario. Ahí. Salario. Ok, guión bajo muchas gracias. mes, y vamos a ponerle Hasta luego. la variable sexo, pero también nuestra variable que acabamos de crear, educa sexo. De tal manera que nos va a dar diferentes coeficientes, y estos coeficientes se leen de diferente forma. En función a lo que ustedes le han leído, porque en su libro viene un ejemplo muy parecido al que estamos construyendo actualmente, ¿cómo interpretarían estos resultados? ¿Quién dice yo? Bueno, se lo van a llevar de tarea porque yo mañana voy a evaluar si leyeron o no. Acuérdense, el día de hoy no les pregunté cómo van con sus lecturas, pero en función, para mañana la tarea es saber interpretar este tipo de modelos en función a lo que han leído. Lo vamos a ver en clase también, pero es importante que ustedes sigan sus lecturas. Entonces, este es un modelo ANCOVA multiplicativo. Nosotros podríamos haber generado nuestro modelo simplemente con nuestra variable que habíamos creado, que se llamaba educa jefe, ¿no? Que ya estaba, pero la habíamos convertido en numérica. Con esta nosotros obteníamos una regresión ANCOVA, pero sin ser multiplicativa. Es decir, nosotros no vamos a agregar el factor educativo, lo vamos a ver de forma separada. Es decir, nosotros vamos a interpretar aquí en función a esto, nos dice que en esta regresión el promedio de la mujer que gana menos es de 1,412 pesos. La brecha salarial es de 1,412 pesos, pero entre mayor educación tiene, que aquí tenemos la variable educa, y acuérdense, entre más grande valía, correspondía a una educación mayor. Esta ganaba 1,779 pesos más, independientemente del género. Aquí decía, bueno, tanto mujeres y hombres, entre la educación sea más grande, nuestro promedio de lo que ganamos más en función a mayor educación tengamos es de 1,179 pesos por persona, por jefe de familia. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, un comentario? No, en la anterior que mencionaba de educación y sexo, quiere decir que la variable sexo, que es la variable, pues, dummy, influye más que influye menos que la educación.
¿En cuál, perdón? A ver. En la anterior. Ok, que en la es- regresión anterior, no, en la cova multiplicativa. ujú. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Bueno, en donde dice el coeficiente de sexo está en negativo y, Ajá, y porque el, acuérdate que el coeficiente de sexo está explicando a la mujer cuando es 1. sí, cierto. Ujú. Entonces, cuando es mujer, dice aquí, cuando es mujer, gana menos 6,500, más bien, tiene un coeficiente de 6,512 pesos, pero estamos agregando otra variable, En la acuérdense, educación. Ujú. la educación. Entonces, aquí los coeficientes ya no se interpretan como arriba. Por eso les decía, es importante que le den una revisada y mañana estudiemos a paso cómo se interpretan estos modelos, porque aparte, este modelo está, digamos, que tiene una variable que no se explica por sí sola, sino que la estamos multiplicando, que es la de educa-sexo, que nosotros multiplicamos. La educación que tienen los jefes de familia por el sexo, es decir, la educación que tiene la mujer. Pero si nosotros comparáramos con la otra que acabamos de hacer, nosotros sí podríamos llegar, que es muy parecida a la conclusión que llegaste, pero no la supiste explicar, es de que la educación cuando es mujer aumenta 863 pesos en función a los años estudiados, pero cuando independientemente de quién es la educación, el ingreso aumenta entre 1,179 pesos. Aquí podríamos volver a ver una brecha entre educación y sexo, es decir, las mujeres solamente reciben 863 pesos más cuando están más educadas, cuando tienen ya un mayor nivel educativo. Que nosotros habíamos visto en el PDF que la mayor educación es el posgrado. Entonces, cuando tienen posgrado, ellos obtienen 863.73 pesos más las mujeres. Mientras, independientemente del género, o sea, independientemente de que sea hombre o mujer, se gana 1,179 pesos en función a que tengan mayor nivel de ingresos. Esto es en promedio. Acuérdense que estos análisis nosotros lo podríamos ya hacer estado por estado. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos esta regresión, la misma que acabamos de correr, pero diciéndole sí, el estado es igual a 9, que es la Ciudad de México. Y luego vamos a usar uno de sur, por ejemplo, Tabasco, que es 27. Entonces, si ustedes observan, hay 1,240, 580, ok. Creo que aquí está, debe estar mal en la, no, estado, a ver, está el 9, ok. Ok, aquí dice que la brecha solamente entre hombres y mujeres es de 589 pesos en la Ciudad de México, mientras en Tabasco es de 1,240 pesos. Ahí se empiezan a ver las diferencias. Y aquí también tenemos una diferencia en la constante, que la vamos a ir viendo en la clase de mañana. Ya vamos a ver estas combinaciones de los modelos ANCOVAS y cómo se analizan sus interpretaciones. Pero ya aprendimos a clasificar variables, que hicieron la clasificación de las zonas económicas, clasificamos hoy, o más bien simplemente reemplazamos la variable de sexo, que es la de mujer o hombre, y con esa vamos a trabajar. Pero sí me interesa que descarguen la base de datos de población y de ingreso para que ustedes aprendan a unir bases de datos. En este caso, creo que en la clase pasada alguien me dijo que usáramos el comando merge. Este comando es para eso, para unir bases de datos. INEGI nos da diferentes bases de datos de nuestras encuestas que va levantando. En este caso nosotros elegimos pues la más fácil y más sencilla, que ellos ya hicieron su trabajo y ya unieron en un solo concentrado estas bases de datos. Pero si nosotros quisiéramos hacer un análisis mucho más detallado y mucho más digamos que casi hogar por hogar, nosotros tendríamos que utilizar nuestra base de datos de población, porque aquí estamos contemplando el del jefe de familia.
Es decir, nosotros solamente estamos contemplando quién tiene el ingreso fuerte del hogar. Pero si nosotros separáramos independientemente ya persona por persona, a ver quién gana más, las mujeres o los hombres, nosotros podríamos llegar a conclusiones diferentes, aunque aquí ya nos muestra esa brecha salarial que se viene hablando desde siempre. Entonces nosotros podemos llegar a las conclusiones de las brechas salariales en función a los ingresos. De igual manera, ya vimos, bueno, aquí ustedes tienen que ajustar su base de datos, cómo llegar a nuestros promedios en función a las zonas geográficas, y nosotros construiríamos un mapa que